Y Ellie es uno de esos personajes que recordaré siempre que juega videojuegos, porque para mí ha logrado ocupar un lugar importante en la historia. Uno de esos personajes que tienen una gran dificultad para confiar en los demás. No la podemos culpar, puesto que la primera parte de esta historia nos reflejó a una niña que lo había perdido todo, y cómo, junto con Joel, forjaba un nuevo vínculo. La profundidad psicológica de Ellie nos va a acompañar en esta trama, porque la aventura en sí misma es una historia de conocimiento y profundización en el trauma de una persona, en este caso de Ellie. Esta historia también se centra en elementos como en el apego. La decisión de Joel de proteger a Ellie y que ella descubra la verdad sobre este hecho es algo que marca enormemente a la protagonista. La ruptura de la confianza con Joel la marca enormemente hasta el punto de que casi rompe la relación con él. De ahí que los vínculos sea una importancia también característica de este videojuego. La historia trata de personajes que se van conociendo, comprendiendo y con los que vamos conociendo sus intereses, sus preocupaciones y sus gustos. Como el gusto, por ejemplo, por los animales del padre de Abby, o el interés por el café que presenta Joel, o lo que les gusta la música a ambos dos. Y de esta forma, poco a poco vas conectando con otro tipo de sentimientos, por ejemplo, con la tristeza, la desesperación. Esa importancia que se le concede a las relaciones presentes que vas viendo a lo largo de la historia hace que veas, por ejemplo, cómo afecta la muerte de Joel en nuestra protagonista con un momento tremendamente traumático y crudo. Y vemos cómo empieza a afectar el trauma a Ellie. Un momento en el que la rabia y la tristeza comienzan a aparecer. Emociones que no solo están presentes en el trauma, sino que también están presentes en el trastorno de estrés postraumático, un elemento muy característico y presente en Ellie. La rabia es uno de esos reflejos más claros que vemos fielmente reflejados en Ellie y en Abby. Es la emoción característica que aparece tras vivencias traumáticas, y en Ellie no solo lo tenemos a lo largo de la historia, sino hasta la forma de asesinar a sus rivales, combates violentos y crudos para reflejar esta realidad y conversaciones muy distantes emocionalmente con Dina, especialmente en el primer arco de esta historia, donde vas viendo cómo se forja el vínculo y sobre todo cómo aprende a confiar en ella. Porque ese es otro elemento característico, el distanciamiento emocional. Un elemento característico en Ellie y en Abby, y también en las personas que lógicamente han vivido pérdidas, han tenido dificultad y tienen para confiar a consecuencia de esos traumas presentes en las relaciones personales. Todos estos traumas hace que, por ejemplo, el trauma de Ellie y cómo el odio la va consumiendo sea una enseñanza principal de esta protagonista. La obra nos va conectando en todo momento con su dolor, sus motivaciones para lo que hace y lo que va alejándose de la humanización. Deshumanizan sí a los rivales, pero también Ellie se va poco a poco deshumanizando a medida que vamos avanzando en su arco, en su trama, y más experiencias dolorosas va soportando. Momento culminante que vemos cuando Ellie asesina a Mel y se da cuenta que está embarazada. Ahí hacen que por completo yo en cierto modo sentí cierta rabia y rechazo hacia Ellie, porque dije, Dios, es que ¿qué has hecho? Y que un videojuego consiga eso, consiga que juzgues a tu propio personaje, es que está haciéndolo genial. Y eso es algo que está diferenciando claramente a Ellie de Abby, por lo que te decía antes de que las historias suceden al revés, y ahora te explico por qué. El miedo al rechazo también es un elemento característico en esta trama. Con la relación, por ejemplo, entre Ellie y Dina podemos profundizar más y más en este aspecto. No solo Ellie es un personaje que vemos como todo le cuesta emocionalmente más, podemos ver también como la dificultad para conectar con Dina es uno de esos elementos característicos en la relación entre ambas. De hecho, Ellie confiesa abiertamente a Dina que nunca se acercó por miedo a ser rechazada, algo bastante entendible teniendo en cuenta el pasado de Ellie y cuáles han sido sus experiencias personales con las personas cercanas a su entorno. Y también en cierto modo ese distanciamiento nos lo presentan con algunos personajes secundarios. Por ejemplo, en la historia de Ellie vamos reflejando cómo esa desolación y tristeza profunda y la fuerte dificultad para confiar en los demás se van representando en todos los personajes secundarios con los cuales interactúa. Por eso lo que este juego refleja muy bien es la persistencia de Ellie a querer hacer las cosas solas a pesar de los consejos que los diferentes acompañantes la dan. Y una persona que ha vivido experiencias traumáticas como estas tendrá dificultad para confiar y querer hacer las cosas solas. Y como te comentaba antes, si quieres entender a Ellie tienes que entender a Abby. Pero si quieres entender más videojuegos como The Last of Us, como estamos haciendo hoy, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal y compartir este vídeo con las personas que les interesen los videojuegos y los análisis psicológicos,
porque si no te los vas a perder. Abby es ese personaje en la historia de los videojuegos que, aparte de conectar con él, tienes cierto respeto a que te pueda partir el cuello a la mínima de cambio. Es un personaje que está cachas y no lo niego. Y de hecho, el que esté cachas es un elemento también característico y muy importante a nivel psicológico. Estarás flipando porque dices, ¿qué tiene que ver que esté fuerte para analizar a nivel psicológico? Pues mucho, y te lo cuento ahora. Abby también ha sufrido pérdidas. La muerte de su padre en la anterior entrega es algo que marca enormemente a nuestra protagonista en esta segunda parte de la historia. Con The Last of Us 2 vemos que su historia es una historia de redención, de perdón y completamente a la inversa de Ellie. En los diferentes flashbacks de Abby vas descubriendo cómo era la relación con su padre y cómo era él. Era una persona cercana, cálida y afectuosa con su hija. Fíjate cómo este juego te va humanizando a personajes que durante más de 10 horas tú has estado viendo como el verdadero enemigo, y hace que te plantees una duda principal: ¿quién es realmente el bueno? Y eso tiene que ver con un elemento añadido más de este juego, la disonancia cognitiva, que esto es algo con lo que juega mucho The Last of Us 2, con la disonancia. Actuar en contra de tus creencias principales. Si durante toda la primera parte de este videojuego tú te has estado creando una serie de ideas y de creencias alrededor de quiénes son los buenos y los malos, y de repente te cambian la historia y tienes que jugar con los que tú consideras los malos, eso hace que sientas cierto rechazo. De hecho, a mí me pasó. Yo cuando empecé a controlar a Abby dije, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero seguir con Ellie, yo quiero seguir con los buenos, pero al final te tienes que ir amoldando poco a poco y te tienes que implicar, tienes que cambiar tu creencia para reducir esa tensión, para jugar tranquilo. Por eso, tras la muerte del padre de Abby, hay un cambio en ella. Para muchas personas, niños y niñas, sufrir una pérdida así te marca, y más en un mundo caótico como el de The Last of Us 2. Lo duro que es emocionalmente todo esto y las escasas habilidades que en esos momentos muchas personas puedan tener, hace que busquen formas alternativas de lidiar con su trauma. Para muchos niños o niñas, y esto lo veo mucho en consulta, es más fácil centrarse en el cuerpo, mejorarlo a través del ejercicio físico, que centrarse en sus emociones. Porque el cuerpo es algo que pueden controlar, pero sus emociones no. Y eso hace que en cierto modo estén enfocadas en centrarse en su trauma, en afrontarlo. Fijaos en el cuerpo de Abby. Abby se prepara cuidadosamente durante años para su venganza. Se entrena en cuerpo y alma para preparar una venganza que termine lo que empezó desde que su padre murió. Y por eso vemos también que en cierta forma a Abby le cuesta también expresarse emocionalmente con los otros y pedir lo que quiere. Como le cuesta aceptar lo que siente hacia otros personajes como Owen, o hacia el sentimiento de querer ayudar y la dualidad de si debe hacerlo o no. Abby es el personaje que poco a poco va permitiéndose ser ella misma. Elemento que vemos en la última parte jugable de Abby con este niño, donde ya se muestra abiertamente tal y como ella es. Una persona amable y comprensiva. Y eso hace que le des un significado a lo que tú estás haciendo, porque The Last of Us también se centra en los significados. La pérdida del sentido de la vida y del derecho a disfrutar es algo muy característico de las personas que han sufrido o sufren experiencias traumáticas. Se sienten sin derecho a nada ni a nadie, y esta dificultad condiciona en gran parte su vida. Un elemento característico de Abby. Y la gran diferencia que hay entre Ellie y Abby la vemos en la parte final de este juego, la última parte jugable con Ellie. Ellie es ese personaje que ya lo tenía todo después de lo duro de su vida: una familia, una casita, una hija. The Last of Us 2 nos refleja ese pequeño remanso de paz, y además nos lo hace de una manera espectacular, con esa fotografía, esa escena, esa rutina cotidiana. Te reflejan lo que realmente tienen ambas, y parece insensato pensar cómo es posible que esté dispuesta a sacrificar todo por todo lo que va a hacer a continuación y con todo lo que ha sufrido. Respuestas racionales no son esperables cuando emocionalmente no estamos preparados. Ellie sigue sufriendo las secuelas del trastorno de estrés postraumático, y en el trastorno de estrés postraumático hay pérdida de significado y del sentido de la vida. Porque esto también es un elemento característico del juego, en representarnos los síntomas propios de este trastorno. Incapacidad para desconectar, imágenes intrusivas, flashbacks recurrentes, son algunas de las referencias que en este tramo final de la historia de Naughty Dog quiere representarnos bien. Quiere reflejarnos que Ellie no perdona, reflejarnos que Ellie no olvida y sigue sufriendo, sigue anclada al dolor. Abby, al contrario, trata de encontrar la paz, porque la ha llegado a experimentar y está en esa etapa final del viaje. Y esto es lo que os decía al principio de este vídeo, que la historia de ambas sucede a la inversa, y es una genialidad jugarla. Porque también el elemento central y final de este videojuego es la moralidad. A lo largo del videojuego vas tomando decisiones, vas teniendo que interactuar con el entorno y realizar acciones que son de dudosa moralidad y te hacen replantearte si lo que estás haciendo en todo momento es correcto o no. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me han gustado es cómo te centran y te representan a personajes secundarios, como por ejemplo a Tommy, cómo te hacen ver quién es el francotirador, que tú no sabes quién es el francotirador porque no lo ves, pero tú has jugado un flashback con Ellie en el que has visto
tanto lo importante que es Tommy con el francotirador. Entonces tú ya has conectado con él y tener que decantarte por matar a ese francotirador hace que digas, Dios, es que no quiero. Esa conexión emocional con la moralidad de todo este videojuego hace que la experiencia sea sensacional. Y la única pega que le pongo a este videojuego es que cuando tú estás en una misión escapando o matando al rival, podrían haberse currado que las personas a las que matas sean diferentes. Tienen distintos nombres, pero es que todas son exactamente igual. Si hay un tocho con un hacha, es el mismo tocho, parece que han salido de una fábrica. Con la genialidad de este videojuego, eso, bueno, pues podrían depurarlo un poco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un análisis complejo, denso, que espero que disfrutéis mucho en esta sección que estamos preparando en el canal de análisis de videojuegos, junto con la parte psicológica. Y como siempre, si queréis, podéis dejarme en los comentarios más videojuegos que queréis que analice, y si queréis nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta la próxima, y te voy a dejar algunas recomendaciones para que, bueno, pues puedas seguir viendo vídeo aquí y por aquí para que te suscribas si no estás suscrito. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Hasta luego.